como ven. O sea, ahora resulta que como ven te tratan. O sea, si tú usas pantalones a media nalga no tienes derecho a expresarte libremente en Estados Unidos. Y no estoy defendiendo esa moda, yo la he criticado, se ve horrible que anden enseñando los calzones, pero al final son ciudadanos como ustedes y como yo, que tienen todo el derecho de expresar sus opiniones en Estados Unidos. Como la opinión de Robert, que honestamente, por mucho que la quiera aderezar de ciertas políticas y etcétera, pues es una opinión racista. Esta opinión en contra de los jugadores de la NFL es racista porque la mayoría de ellos los que lo están haciendo son afroamericanos y todos ellos son los que están diciendo en este momento somos víctimas de las fuerzas policiales de este país. Y lo son. No es que no se quieran salir de sus coches, no es que sigan las indicaciones. Es simple y sencillamente cuando ven a una persona que es hispano, que es afroamericana, en ese momento lo detienen, tienen más desconfianza a los policías, los tratan muy mal. Y se ha demostrado en tantos asesinatos por parte de policías a hispanos y a afroamericanos, especialmente afroamericanos. No, pero además el nivel del debate es muy bajo. Porque entonces, yo que no estoy de acuerdo con esos que utilizan las camisetas de Viva Trump o de Make America Great Again, voy a calificar si me gusta cómo se viste ese personaje para decir tiene derecho o no tiene derecho, ¿no? Es un debate bastante infantil, Vicente, en ese aspecto, y es un debate como muy chiquito que va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por eso fuera de micrófonos te comentaba, pregúntale al señor Robert Enríquez cuál sería la diferencia entonces si el señor llevara pantalón de vestir, si en ese aspecto pues iba a cambiar la situación, ¿no? Creo en ese aspecto, Vicente, que la situación es bastante ridícula de parte de las personas que están a favor y no nos estamos dando cuenta de algo. El asunto es que poco a poco, tanto con afroamericanos, con el hecho de defender políticas de revisarle redes sociales a residentes permanentes, a ciudadanos naturalizados, en ese aspecto estamos cayendo en el juego de que los nacidos aquí, ojos verdes, ojos azules, son de mayor nivel que un ciudadano naturalizado y otras descendencias, Vicente. En ese aspecto ahí ya la llevamos de perder. Me imagino que no hay blancos que se pongan los pantalones a media nalga, ¿verdad? No hay blancos pandilleros. Pero bueno, déjeme ver y escuchar a Margarita Zavala, quien renunció al PAN el viernes pasado y bueno, pues ha generado toda clase de consecuencias, de opiniones en relación precisamente a la renuncia que hace la ex primera dama de México, la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón, al PAN, en donde militó por más de 30 años. Así lo dijo, así lo expresó, así circuló en las redes sociales la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional y su lanzamiento de la candidatura independiente. Entré al PAN porque me enseñaron a amar y servir a México. Y mi vocación de servicio la decidí llevar a cabo en la política. Elegí al Partido Acción Nacional porque aquí encontré la lucha por la honestidad en la vida pública, la construcción del bien común y la democracia. Aquí encontré una fuerza indescriptible en los hombres y las mujeres que conocí en esta institución. Entre las cosas que más me llamaron la atención fue la manera de hacer política. Honesta, libre y valiente. Éramos pocos. Estuve en la siembra y en la cosecha. No recibíamos financiamiento público. Eran días que ganábamos pocas elecciones con más mística que dinero. Durante mis 33 años de vida en el PAN, lo serví con cariño, con la seguridad de que era el mejor instrumento que podíamos tener los ciudadanos para transformar al país. Fui de la mano con el partido de acuerdo a mis convicciones, con trabajo diario, con honor, con alegría, con dedicación y con todos mis compañeros en busca de esa patria ordenada y generosa. Hace 2 años anuncié mi intención de buscar la presidencia de la República y lo hice pensando en México y lo que podemos llegar a ser como país. Hubiera querido serlo representando al PAN. Hice todo lo que estuve en mis manos para lograrlo. Durante 2 años pedí un método democrático, transparente y claro, que se escuchara a los ciudadanos para tomar una decisión. Pedí reglas,
Lo pedí en público y en privado. Lo pedí en la comisión permanente, por escrito y en video. La respuesta siempre fue una evasiva. México tiene otros tiempos que no son los de la dirigencia del PAN. Una dirigencia que me ha impedido participar cabalmente de manera panista en cualquier cargo. Es claro que quien me compite ha cooptado los órganos del partido y ha terminado por entregar las decisiones más importantes del PAN a otros. Durante este tiempo, antes que fortalecerla, canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el PAN. Durante los últimos años, ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante. Se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible. Y con este pretexto se han cancelado las elecciones internas del partido para postular candidatos, con lo cual las aspiraciones políticas de los militantes están condicionados por la dirigencia, subordinándolos a sus intereses personales. Los órganos de deliberación dejaron de serlo. En suma, impuso en el PAN condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos. En este partido aprendí que un político vale lo que vale su palabra. Yo di la mía para luchar por México y la voy a cumplir. Por estas razones, presento formalmente mi renuncia al Partido Acción Nacional. Me voy sin rencor. No tengo más que palabras de agradecimiento para el PAN. Aquí crecí y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Me llevo al PAN en el corazón y siempre seré panista. Los valores que encontré y aprendí en Acción Nacional me seguirán acompañando toda la vida. Renuncio al PAN por las razones expuestas y porque la ley me obliga a hacerlo, incluso antes de poder conocer la forma en que se decidirá la candidatura de Acción Nacional o la del llamado Frente. De no hacerlo, quedaría impedida para participar en la contienda electoral. Quiero dar las gracias a todos los panistas, a los de mi historia pasada y a los del presente. Gracias a todos esos panistas con los que celebré muchas cosas, con los que compartí derrotas y victorias, y también a aquellos con los que no estuvimos de acuerdo. Gracias a la fuerza de las mujeres, con las que luché por nuestros derechos dentro y fuera del PAN. Gracias a los que me escucharon en tantos cursos de capacitación y les hablé de dignidad de la persona humana, de la justicia, del bien común y de la valiente historia del PAN. Sé que nos encontraremos en el camino, porque la gente buena siempre se reencuentra. Gracias a mi familia, a mi mamá que entró al PAN antes de que se le reconociera el derecho a votar a las mujeres, a mi papá a quien convencí que entrara al PAN, a mis hermanos que me vieron entrar y luchar en este partido que nadie creía que un día iba a ganar, a Felipe, a quien conocí en Acción Nacional, y trabajamos junto con miles de jóvenes para promoverlo y extender la lucha democrática. A mis hijos, por quienes luché en Acción Nacional desde que nacieron. A todos, gracias por su amor y su comprensión. Renuncio al PAN, pero no a mi deber de hacer política con principios y participar en la vida pública de México. Muchas gracias. Antes de ir hasta México con don Álvaro Delgado, quien publica en la revista Proceso una entrevista que también le hace a Ernesto Rufo Apel, el senador Ernesto Rufo Apel, que señala que Margarita Zavala con esto se convierte en el plan B del PRI en 2018. Escuchemos también a Ricardo Anaya cómo le contesta Ricardo Anaya, presidente del PAN, a Margarita Zavala, ex primera dama de México, esposa del expresidente de México, Felipe Calderón. Respeto la decisión que hoy ha anunciado Margarita Zavala, pero estoy convencido que es una decisión equivocada, porque la salida de Margarita del PAN solo le beneficia al PRI, ese PRI que no merece otra oportunidad porque le ha fallado a México. Y creo que es una decisión equivocada porque la candidatura a la que ella aspiraba no está aún decidida y no podemos modificar los tiempos que están en la ley, ni los del PAN ni los del Frente Ciudadano por México. El plazo para registrar el convenio de coalición, incluyendo el método para elegir a los candidatos, vence hasta el 13 de diciembre. Ahora, si el PRI cree que va a lograr repetir la historia del Estado de México, dividiendo, fragmentando a la oposición, están completamente equivocados. El PAN como institución histórica es más grande que cualquiera de nosotros en lo individual. Y el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, está fuerte y firme y va arriba en todas las encuestas. Vamos a seguir adelante
y vamos a lograr el cambio profundo que México necesita. Cuando se habla del PAN y el PRI, lo que se me viene a la mente es el libro El Amaciato, esos arreglitos por debajo de la mesa que publicó don Álvaro Delgado, a quien le agradezco mucho su paciencia y que nos tome la llamada. Don Álvaro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a tu auditorio, estoy a sus órdenes. Pues se me vino a la mente el Amaciato, sería de cierta manera confirmación la entrevista que le hace usted a Ernesto Rufo Apel y la renuncia de Margarita Zavala, lo que dice Ricardo Anaya, ese amaciato entre Calderón y Peña Nieto. A ver, permíteme responder en dos partes. La primera, el libro que yo publiqué efectivamente el año pasado, en mayo del año pasado, acredita, prueba documental y testimonialmente el pacto que establecieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desde el año 2006, mediante el cual Peña Nieto, que era el gobernador priista del Estado de México, le transfirió por lo menos 250,000 de votos a Felipe Calderón. Y 6 años después, también en el libro está acreditado, Felipe Calderón traiciona a la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, y desde el gobierno apoya al candidato del PRI a la presidencia de la República, precisamente Enrique Peña Nieto. En el libro concluye con una presentación de los perfiles de los 3 principales aspirantes a la candidatura presidencial del PAN: Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya y Margarita Zavala. Y concluye de esa manera, pues porque los periodistas, como soy yo, no somos profetas, sino historiadores. Y lo que en el libro yo hago es, digamos que la historia de este pacto, de este amaciato, efectivamente, entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. ¿Qué es lo que va a venir? No lo sabemos, pero lo que sí está en curso es la línea lógica de contubernio que ha habido entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que la renuncia y candidatura presidencial de Margarita Zavala va en el mismo sentido. El senador, como tú bien lo dices, Ernesto Rufo Apel, advierte que la candidatura de Margarita es el plan B de Peña Nieto o del PRI, y en efecto hay elementos para poder señalar que esto es verdad, justamente por ese pacto, por ese amaciato que viene desde el 2006 entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Muchos se preguntarán, Álvaro, ¿y cómo esto beneficiaría al PRI? La salida de Margarita Zavala y dejar temblando, dicen algunos, a Partido Acción Nacional. Bueno, sí, efectivamente, la renuncia al PAN de Margarita Zavala pues deja al Partido Acción Nacional en una situación de vulnerabilidad. No sabemos todavía a qué nivel, pero el hecho de que una figura como la de Margarita Zavala, que al interior del PAN sí tiene una simpatía, le va a abrir al PAN un boquete, pero no solamente al PAN, al Frente Ciudadano por México, que es la alianza que estableció el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano. Insisto, no sabemos todavía en qué dimensión, pero sí lo debilita en términos cuantitativos. Insisto, no sabemos en qué dimensión, pero también en términos cualitativos. El hecho de que haya renunciado Margarita Zavala porque no se establecieron condiciones de equidad para internamente buscar la candidatura en el PAN, y que este partido, particularmente su presidente Ricardo Anaya, haya transferido la definición de las candidaturas, entre ellas la presidencial, al Frente Ciudadano por México, por supuesto que le quita autoridad
moral y autoridad política a este frente y específicamente a quien creo va a ser el candidato presidencial del frente, Ricardo Anaya. Pero, y en ese sentido, por supuesto que le beneficia al PRI porque un frente que, digamos, había consolidado una fuerza importante para ser el finalista ante Andrés Manuel López Obrador, pues termina por beneficiarle, por lo menos transitoriamente, al PRI. Pero también le beneficia a Andrés Manuel López Obrador, porque ciertamente el frente había, digamos, unificado fuerzas y consolidado una presencia importante hacia el 2018, y eso para el propio Andrés Manuel López Obrador era un reto formidable. El hecho de que se debilite el frente, pues lo beneficia lógicamente, porque es el candidato que tiene el voto más consolidado en este país. Claro. López Obrador tiene, digámoslo así, el 30% de los votos prácticamente seguros, y en segundo lugar el Partido Acción Nacional, pero el hecho de que se haya sumado con Movimiento Ciudadano, que es un partido realmente local, y el PRD en agonía, sí le da una relativa fuerza mayor al PAN, y eso le estaba preocupando claramente a López Obrador. Y hablando de López Obrador, quien ha acuñado eso del PRIAN, me llama mucho la atención cómo de una manera pues muy interesante en la entrevista a Álvaro Delgado, Ernesto Rufo Apel tiene que hablar del PRIAN y decir que de alguna manera Margarita Zavala sería la representante o la candidata del PRIAN a esta idea de que el PRIAN y el PRI y el PAN son lo mismo, que tanto ha motivado a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En efecto, López Obrador fue el que acuñó esa expresión del PRIAN para referirse al cogobierno que han hecho el PRI y el PAN desde 1988, lo cual es, no porque él lo diga, sino porque está sustentado en evidencias. De hecho, el Amaciato, mi libro que yo puse en circulación el año pasado, es, digamos, una etapa de ese PRIAN que inició con la elección de 1988, que dio como ganador a Carlos Salinas y que convalidó el PAN, y a partir de entonces han hecho un cogobierno con las mismas políticas en todos los órdenes, particularmente la económica, y ahora Ernesto Rufo utiliza la expresión PRIAN para referirse no a la alianza PRI-PAN en su totalidad, sino al PRI y a la parte del PAN encabezada por Felipe Calderón, que hoy está representada además por los senadores que son afines a Calderón y que pues han hecho en los muchísimos acuerdos en el Senado que benefician fundamentalmente al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto. Álvaro Delgado. En ese sentido, digamos que tiene razón. Álvaro Delgado, esto es fascinante. Déjame preguntarte, porque hablas de que la salida de Margarita simbra al PAN, deja movido ahí al partido, pero ¿es Margarita Zavala o es en realidad lo que sigue significando Felipe Calderón, el expresidente de México, en este sector político? Bueno, Margarita es sin duda Felipe Calderón, es Margarita Calderón, eso es imposible, y no lo digo en términos de que sean esposos, sino que la propia personalidad de Margarita es muy peculiar, porque su trayectoria es irrelevante, anodina, opaca. Ha sido solamente 2 veces diputada, una local en la Ciudad de México y otra federal, las 2 por las vías plurinominal. De verdad, quienes hemos seguido a la trayectoria de Margarita Zavala como la del propio Calderón, concluimos que la señora podrá ser muy buena gente, pero no tiene una idea y menos un proyecto claro de qué es lo que quiere hacer para México.
Déjame ser más claro. ¿Margarita Zavala es un títere de Felipe Calderón? Es una comparsa. Calderón es el que toma las decisiones. El proyecto presidencial de Margarita es el de Felipe Calderón. Y no comenzó hace 2 años, como ella dice. El proyecto viene desde antes. Si recordamos, y qué bueno que podemos conversar al respecto, porque si recordamos, en el 2015, a principios del 2015, desde el 2014, el activismo de Margarita, instigado lógicamente por Calderón, era buscar ser diputada federal. Ella dice que le cerraron las puertas en el PAN cuando todavía era presidido por Gustavo Madero. Y en efecto, hubo una votación inclusive en el CEN del PAN en el que inclusive aliados o supuestos simpatizantes de Margarita votaron en contra de que ella fuera candidata presidencial, pero ella tuvo la opción de ser candidata a diputada federal por mayoría. Eso le hubiera dado no solamente una enorme autoridad política, sino que hubiera acreditado que tiene simpatía entre la ciudadanía. No lo hizo, y no lo hizo por una razón, porque iba a resultar derrotada. Luego desistió de ser, al hacerse víctima de que no la dejaron ser diputada, entonces amagó con ser candidata a la presidencia del PAN. No lo hizo, porque decidió que era mejor ser candidata a la presidencia de la República. Y la apuesta de Margarita y de Felipe Calderón fue que iba a ser inevitable que obtuviera la candidatura, porque las encuestas la colocaban competitiva ante Andrés Manuel López Obrador. Finalmente no fue así y termina por renunciar. Y yo pienso que en los siguientes meses vamos a ver hasta qué punto la figura de Margarita Zavala logra colocarse en una condición competitiva que puede tenerla, sobre todo si efectivamente el PRI no termina de encauzar adecuadamente para sus fines una candidatura competitiva ante López Obrador. Pero al mismo tiempo, si efectivamente se consolida una candidatura del PRI, que podría ser José Antonio Meade, y buena parte de los calderonistas se van a ir con él, pues Margarita podría ser el factor fundamental de un fortalecimiento del PRI, si es que logra que muchas figuras y muchos simpatizantes y militantes del PAN la respalden en esta aventura. ¿Le va a dar para ganar? Esa es una incógnita todavía. Y para cerrar, Álvaro, entonces la novela, como lo hemos dicho ya por mucho tiempo, sigue llamándose Todos contra López Obrador. Sin duda. De hecho, la disputa entre el Margarita Zavala, Ricardo Anaya, y Ricardo Anaya contra Margarita Zavala y Calderón tiene que ver, y también el PRI contra el PAN y contra el Frente Ciudadano por México, tiene que ver con una disputa, una especie de semifinal entre el PRI, el PAN o el Frente, para ver quién es el finalista ante López Obrador. Entonces, hay todavía muchísimas variables, van a pasar muchísimas cosas todavía. Va a haber muchos aspirantes a ser candidatos independientes, yo los llamo sin partido. Quizá nos encontremos con solamente cinco candidatos sin partido, más 3 coaliciones, la que encabeza López Obrador con el PT, Morena PT, la de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y la del PRI con el Partido Verde, con Nueva Alianza y Encuentro Social. Yo pienso que va a haber esos 3 candidatos de coaliciones y 4 o 5 candidatos sin partido. Es un escenario que le beneficia al PRI. Puede ser porque la estrategia del PRI es
dividir y pulverizar el voto opositor, pero también es importante no perder de vista que va a importar mucho quién es el que tiene el voto más consolidado. Hasta ahora lo tiene López Obrador, en segundo lugar el PAN, y aquí la incógnita es qué tanto de ese voto consolidado que tenía el PAN se va a ir con Margarita Zavala. Muy bien, pues ya estaremos hablando de esos otros temas, mi querido Álvaro, y te agradezco mucho el tiempo. Y bueno, pues ahora sí que me imagino que cuando escribiste el amaciato dijiste al tiempo. Yo sé que has... No me gusta esa expresión, no me gusta esa expresión. Yo lo que hice ese libro precisamente porque tenía información para revelar, y haciendo un ejercicio de prospectiva, que no está en el libro, dije, es que esto va hacia allá, y eso es lo que estamos viendo. Yo prefiero ser prefiero ser historiador de lo inmediato y no profeta. Pues qué razón tenías, que va para largo, maestro. Te mando un abrazo, Álvaro Delgado. A tus órdenes, como siempre, y muchas gracias al auditorio. Muy buen día. Gracias, Álvaro Delgado, quien publica en la revista Proceso, en su más reciente edición, el plan B del PRI. Se llama Margarita Zavala, así se lo dice Ernesto Rufo Apel, el senador panista, miembro de las cúpulas panistas y exgobernador de Baja California. Voy a la pausa y regreso con más aquí en Sin Censura.